pues no queremos atrasarnos tanto. Bueno. Ok, lo que corresponde trabajar el día de hoy, pues es la parte que tiene que ver con integrales, con la unidad 5 básicamente, unidad 5 que ya está habilitada en el temario de la asignatura. Y pues seguimos trabajando un poco con lo que ya se había visto en la tutoría anterior, que es la parte de integración. Solo que ahora específicamente ya vamos a entrar a los contenidos de aplicaciones de integrales, cambios de variable en integrales dobles y también pues un poco de integrales triples, siempre en el campo de las aplicaciones. Lo que tenemos agendado para hoy es bastante contenido, así que no creo que lo logremos sacar a tiempo. Sin embargo, pues yo les debo una tutoría de repaso, la de esta semana. Vamos a procurar ver qué día la reprogramamos, un día que todos puedan para que podamos solventarla y terminar de abarcar los contenidos que estaban previstos para hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Me confirma, por favor, cuando ya esté viendo la pizarra que siempre ocupo para las tutorías. Sí, ya se mira. Perfecto, gracias. Ok, bien. Entonces, como le comentaba, pues el día de hoy toca abarcar un poco el contenido de cambio de variable y la parte de aplicaciones de integrales dobles y triples. Dentro de las aplicaciones principales que vamos a trabajar en integrales dobles y triples, no sé si todo lo vamos a ver hoy por el tiempo, pero las que vamos a trabajar son cálculo de áreas utilizando integrales dobles, cálculo de volumen. El cálculo de volúmenes de figuras sólidas se puede hacer mediante integrales dobles, pero también mediante integrales triples. Ahí depende mucho de cómo sea la figura, se vuelve más fácil hacerlo por dobles o por triples, ¿no? Pero aparte de esas aplicaciones, digámoslo así, también está la aplicación de cálculo de centro de gravedad o centro de masa de una región. Esa es una aplicación de integrales dobles. Entonces, esas aplicaciones, si uno hace un poquito de memoria, son aplicaciones que también uno ve cuando uno estudia cálculo integral normal, cálculo integral de una variable. Ahí se ve también cálculo de área, ahí se ve también centro de masa, solo desde la perspectiva de las integrales tradicionales. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de las integrales dobles. Pero antes de ver esa parte de aplicaciones de la integral, vamos a hablar un poco de los cambios de variable. Y los cambios de variables se trabajan como una introducción a las aplicaciones un poco de las integrales triples. Entonces, el primer cambio de variable que vamos a ver es el cambio de variable tradicional conocido como coordenadas polares. Las coordenadas polares ya todos sabemos que son la forma x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Y el objetivo es cambiar coordenadas rectangulares xy a coordenadas r, teta, que son las tradicionales coordenadas polares. Entonces, cuando hablamos de calcular, como en este ejemplo 3 que está en pantalla, cuando hablamos de calcular una integral doble en coordenadas rectangulares, pero calcularlas pasándolas a coordenadas polares, significa que vamos a pasar tanto los límites de integración como la función a integrar todo a coordenadas polares, usando pues esos dos pequeños cambios que yo he puesto ahí, que x es igual a r coseno de teta y que y es igual a r seno de teta. A esto hay que agregarle, bueno, algunas consecuencias de esa forma. Por ejemplo, el hecho que si tenemos x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esa es una consecuencia de los cambios de variables polares.
y que muchas veces se vuelve necesario utilizar cuando vamos a trabajar con esta parte de las integrales. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? A nosotros nos pueden dar la integral con los límites de integración ya definidos y que pasemos todo eso a polares, como en este caso. Cuando es así, como ya lo habíamos visto en la tutoría pasada, pues lo primero, siempre, aquí no es opcional, como en algunos otros casos, aquí lo primero es dibujar la región y luego pasar los límites de integración de la región a coordenadas polares. Podemos ver cómo en este caso los límites y el orden de integración nos dice que y está entre 0 y 1, que es la primera condición aquí de la región R de y. Nos dice que x está entre y y raíz de y, que es la segunda condición. Y eso pues nos permite, esas desigualdades nos permiten establecer las funciones y igual 0, y igual 1. Bueno, esas no son funciones, pero son relaciones. Y las funciones y igual x y también x igual a raíz de y. Eso lo sacamos de nuestros límites de integración para las variables x e y. Una vez nosotros ya hemos establecido esos límites, pues ya podemos dibujar todas esas curvas. Y igual 0, que es el eje X, y igual 1, que es una línea horizontal que pasaría por 1. En este caso, la línea y igual 1 no la han dibujado, pero nosotros podemos hacer el bosquejo. Estaría representado por acá. La línea horizontal y igual 1. La recta y igual x, esa sí, ahí está dibujada en la figura. Y x igual y cuadrado, donde x igual a la raíz de y, perdón, donde esto, la de x igual a la raíz de y, si nosotros elevamos al cuadrado a ambos lados, pues nos queda x cuadrado igual y. Y de ahí se obtiene ya la parábola, que es la última que se grafica. Entonces, graficamos todas las curvas, y igual x, y igual a x cuadrado, y y igual 1 y y igual 0. Y no es solo ver lo que queda encerrado entre ellas, sino, como ya mencionamos en la tutoría pasada, ver de dónde a dónde están los límites. ¿Ya? La región, por ejemplo, en este caso, debe contemplar que la y esté entre 0 y 1 y que la x esté de la recta a la parábola. Entonces, contemplando eso, que la x está entre la recta y la parábola y que la y va de 0 a 1, pues la región es la que está sombreada en color anaranjado. La recta y igual 1 no era tan necesaria más que para ver ahí un puntito de intersección, por eso es que no la habían dibujado originalmente. Cuando uno ya tiene la región al pasarla de rectangulares a polares, gráficamente no cambia jamás nada. No hay ningún cambio en la región al pasarla de rectangulares a polares. Lo único que cambia van a ser las ecuaciones, las delimitaciones. Y en el caso del análisis de las coordenadas polares, pues lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si bien es cierto, la región, el dibujo, no va a cambiar para nada, pero sí el análisis de R y de teta, que son las nuevas variables que nosotros vamos a introducir, tenemos que tener cuidado a la hora de ver cuáles van a ser los límites de integración para R y para teta. En este caso, para la variable teta, por ejemplo, teta siempre va a ser un ángulo y teta siempre se va a medir a partir del eje X positivo. Entonces, por ejemplo, yo aquí ahorita estoy colocando una recta en color verde, un poquito gruesa por acá, y ahorita la he puesto en el eje X positivo. Esta recta va a simbolizar para mí el ángulo teta y la idea es ir moviendo, ir rotando esta recta en sentido antihorario y ver de dónde a dónde abarca mi región. Y toda esa parte de dónde a dónde esté abarcándola esta recta, haciendo un barrido en sentido antihorario, eso me va a indicar los ángulos, de qué ángulo a qué ángulo se está abarcando la región. Como teta en el eje X vale 0, si yo voy rotando esta recta en sentido antihorario, vemos que la recta termina en y igual x, porque ahí termina de abarcar toda la región. Después de y igual x, pues no hay nada de región y por lo tanto ahí terminaría. Viene la pregunta. Bueno, la región comienza cuando el ángulo teta
toma el valor de 0. Entonces, inicialmente teta toma el valor de 0. Y la región termina en la recta y igual x. ¿Qué valor toma teta en esta recta? La recta y igual x queda a la mitad del primer cuadrante. Entonces tiene lógica decir que toma el valor de 45 grados. Pero en integrales no trabajamos con grados, trabajamos con radianes. Entonces el 45 grados lo vamos a poner como pi cuartos. Así que ya tendríamos nosotros los límites para teta, que serían teta de 0 a pi cuartos. Ya tenemos ahí establecidos los límites para el ángulo teta. Ahora bien, en el caso del R, que es la otra coordenada polar, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Para el R, no es que sea obligación, pero yo siempre recomiendo hacer esto. Una vez que usted ya dibujó su región, trace una línea que vaya desde el origen, no del origen de la región, sino del origen del plano. Desde el origen del plano, trazar una línea a modo que abarque toda la región. Y vean dónde corta por primera vez y por última vez esa línea a su región. Podemos ver acá que la primera vez que toca esta línea a la región es en el origen. Y la segunda vez es en la parábola. Entonces, esto le termina diciendo a usted cuáles son los límites para R. R va a estar entre 0, lo voy a poner por aquí abajo. ¿Por qué 0? Porque es el primer punto donde esa línea que hemos trazado corta a nuestra región. De T0 hasta ¿dónde? Hasta la parábola. Lo voy a poner nada más simbólicamente como la parábola. ¿Por qué le pongo la parábola? Porque como son límites para R, necesitamos despejar R en la ecuación de la parábola, pero la parábola no tiene ninguna R. Entonces venimos y decimos lo siguiente, bueno, esta parábola no tiene ninguna R. Pasamos la parábola entonces a coordenadas polares. Como la parábola es x cuadrado igual y x es r coseno de teta, entonces ponemos r cuadrado coseno cuadrado de teta. Esto es igual a r seno de teta, que es y. Y despejamos R. Para despejar R, ahí solo tengan el cuidado de no hacerlo más fácil. Siempre procuren despejar R pasando todo a un solo lado de la ecuación, factorizando R y luego despejando. No lo hagan de la forma más tradicional, que sería aquí en este caso dividiendo los dos lados por R, porque muchas veces les va a funcionar, pero en otras veces les va a hacer que ustedes pierdan soluciones. Entonces, lo más recomendable es pasar todo a un solo lado de la ecuación y luego despejar R. Entonces aquí le quedaría R cuadrado coseno cuadrado de teta menos R seno de teta igual 0. Saca un factor común R, le va a quedar R coseno cuadrado de teta menos seno de teta igual 0. Y luego igualan cada factor a 0. R igual 0, que es el primero de los límites que ya sacamos, y R coseno cuadrado igual seno de teta le va a quedar al igualar el segundo factor a 0. De esta última se obtiene que R va a ser igual a seno de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y esta última expresión, si usted separa el coseno cuadrado del denominador en coseno por coseno, se le va a transformar en R igual a tangente de teta por secante de teta, haciendo una pequeña separación del coseno del denominador. Con esto concluimos entonces que R va a estar entre 0 y tangente de teta por secante de teta. Ya tenemos entonces ahí establecidos los límites para R. Entonces, resumiendo, teta siempre va a ser los grados o los ángulos, mejor dicho, en radianes que esté abarcando la región, teniendo en cuenta como referencia que el eje X positivo siempre va a valer 0, el eje Y positivo sería pi medios y así sucesivamente. La medición es en sentido antihorario.
Entonces, en este caso, teta va de 0 a pi cuartos, porque son los ángulos que está siendo abarcado la región. Y el R, pues, se mide trazando una línea que empieza en el origen y cruza toda la región. Y los límites para R serían el primer y el último punto donde esa línea corta a la región. Así que ahí tendríamos ya los límites para R, los límites para teta. Y ahora solo falta definir la integral en coordenadas polares. Pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar. Y bueno, no sé si se conectó alguien más. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a R. Diga. ¿Cuál fue la línea que trazó para más o menos observar cuál era el Ve, intervalo de R? ve en el dibujo una línea roja. ¿Sí? Una que tiene dos puntitos. Esa es, ajá. El dibujo original, voy a borrar la línea, es este. Sí. El dibujo original es sin la línea roja, entonces la línea que, digo, no es que sea un paso obligatorio, de hecho en muchos libros no hacen eso, pero a mí cuando me lo enseñaron, una de las alternativas que me dieron, que yo la consideré bastante buena, fue esa, hacer una línea roja, bueno, no roja, ¿verdad? Pero una línea que parta siempre del origen, y que corte la región. La línea va a comenzar siempre en el origen, pero no necesariamente la línea siempre va a cortar en el origen a la región. Entonces, traza la línea desde el origen y luego el primer punto donde corte la región lo marca. El último punto donde la corte también lo marca y esos serían ya básicamente sus límites para R. Solo que los límites hay que pasarlos a coordenadas polares también. Normalmente el primer y el último corte de esa línea con la región van a ser curvas, como por ejemplo acá, el primer corte es en el origen, bueno, se deja 0. El último corte no hay un punto específico donde suceda, porque ahí va a depender de dónde usted haga que pase la recta. La recta, si usted la hace un poquito más pegada al eje X, va a tocar en otro punto. Si la hace más para arriba, va a tocar en otro punto. Pero entonces no se está tratando de encontrar el punto exacto donde corta, al menos para esto, sino que se está tratando de encontrar qué curva es la que corta. Por eso, si se fijan, yo no he buscado el punto de corte, sino que solo he dicho, bueno, corta a la parábola. ¿En qué punto? No sé y no interesa. Solo interesa saber a quién corta. Como corta la parábola, pues esa es la que se pasa. Entonces es esa línea roja la que grafiqué. Ya vamos a hacer otro ejemplo de los que no están resueltos en el material, sino que solo dicen trabajarlos en tutoría. Y ahí vamos a ver también otra vez esa idea de cómo trazar esa línea. No sé si hay otra pregunta. ¿No hay otra pregunta? Bueno. Bien, cuando uno ya ha pasado los límites apolares, porque aquí lo único que hemos hecho ahorita es establecer los nuevos límites para R y para teta, entonces viene una parte donde lo que hay que hacer es reescribir toda la ecuación, toda la integral, perdón, en coordenadas polares. Ya tenemos los límites, pero no solo los límites son los que hay que pasar, sino que hay que pasar toda la función a integrar. Vemos que en este ejemplo la función que se está integrando es x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio. Entonces eso también hay que pasarlo a coordenadas polares. Y en este caso la función a integrar usando las coordenadas polares nos quedaría de la siguiente manera. X cuadrado más y cuadrado es un caso particular que es r cuadrado. Entonces nos va a quedar r cuadrado elevado a la menos un medio. Y ahí tendríamos ya nosotros el r cuadrado.
R cuadrado a la menos 1 medio va a terminar siendo lo mismo que R a la menos 1, ya simplificando. Luego, los diferenciales de X de Y en polares tienen una forma muy particular de tomarse, ya que en polares no es que siempre sea así, pero la mayoría de veces, quizás en un 90%, siempre uno en polares va a considerar el orden de R de teta, así, de R de teta. En rectangulares el orden de integración puede variar de X de Y de X, pero en polares siempre va a ser de R de teta, con un pequeño agregado más, y es que cuando uno ya cambió la ecuación que va a integrar a polares, como en este caso que queda R a la menos 1, entonces, además de la función a integrar, uno le agrega a la integral, le agrega el dr de teta, que es cambiando los diferenciales, dr de teta, pero por defecto se le agrega también un r a la función a integrar. Este r no es porque uno quiera y que por hacer más bonita la expresión se le pone, o si que es opcional ponerlo. No, esa R siempre se pone. Tiene su explicación y ustedes lo pueden leer ahí en el documento, en el material de la plataforma. Tiene su explicación de dónde sale ese R. Lo importante ya en la práctica es que usted no se olvide de ponerlo. Es decir, va a pasar su ecuación, su función, perdón, a integrar a coordenadas polares, va a cambiar sus diferenciales a los diferenciales en polares, y aparte de eso, siempre, toda la vida va a agregar una R más a lo que usted está integrando. Entonces, con todo esto que se ha mencionado, la integral quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos el proceso que está en el material, es todo lo que hemos venido hablando un poco. Y al final, lo importante es esto que está acá, este paso que estoy marcando yo en color morado, que es lo que termina siendo básicamente todo lo que hemos hablado se resume en esto. El orden es de R de teta, teta va de 0 a pi cuartos, ahí está ya la integral. R dijimos que iba de 0 a tangente por secante, creo que sí lo pusimos bien, ajá, a tangente por secante. Y la pregunta es, ¿por qué lo que se está integrando no aparece nada? Es decir, ¿por qué es un 1? Si no aparece nada, vamos a interpretar no que es 0. Vamos a interpretar no que vale 0, sino que vale 1. ¿Pero por qué? Por el paso que está aquí arriba, acá. Dijimos que al pasar a polares la función a integrar, eso quedaba como r cuadrado a menos 1 medio, y que esto era r a la menos. Y además dijimos que se le agregaba una r por defecto a la integral cuando uno trabajaba en polares, entonces le queda r a la menos 1 por r. Eso es r a la menos 1 más 1, pues esto es r a la 0, que termina siendo un 1. Y por eso es que la integral no tiene ninguna expresión dentro de la integral doble, porque en el fondo se simplifica todo y se convierte en un 1 en este caso. Luego, la idea de ocupar polares es porque en teoría se simplifica bastante el cálculo de la integral, y en este caso no es lo mismo la primera integral, que sería trabajarla en rectangulares por sustitución trigonométrica, por ejemplo, que trabajarla así como está ahorita. La primera integral es directa, la integral de un 1 pues sería solo r, evaluado de 0 a tangente por secante, eso le va a quedar solo tangente por secante, y luego la integral de tangente por secante, pues esa es directa, es secante. Va a terminar siendo nada más secante de teta evaluado de 0 a pi cuartos, y eso le queda raíz de 2 menos 1, lo opera y ya tiene el resultado de su ejercicio. Así que ahí tenemos ya el primer ejercicio en coordenadas polares. No sé si tienen alguna pregunta. Preguntas.
Preguntas, ¿no? Hola chicos, ¿no hay preguntas? No, Link, yo no tengo preguntas. Ok, bueno. Vamos a ver entonces un ejercicio. Aquí está. Este es de los que están propuestos no al final del material, pero sí por ahí en una parte intermedia, ¿no? Y lo que dice es, utilizando coordenadas polares, encontrar el área de la región interior a la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos 8y igual 0 y exterior a x cuadrado más y cuadrado igual 9. Entonces, ahí se pide que lo resolvamos en la tutoría, pues lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, acá, a diferencia del ejemplo que acabamos de ver, no nos dan los límites de integración ni la función a integrar, pero sí nos dicen que queremos encontrar el área de la región. Entonces, primero hay que dibujar la región. En este caso, pues vamos a proceder a hacer el dibujo de la región, solo que para hacer el dibujo de esta región, pues hay que realizar unos pequeños cálculos. Ya nos dicen que vamos a trabajar con la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 9. Eso es la circunferencia centrada en 0, 0, radio 3. Así que vamos a hacerlo por acá. Circunferencia en 0, 0, radio 3. Vamos a poner que es por aquí. Es esto. Supongamos que esta es la circunferencia radio 3, perdón, centrada en 0, 0. Y la otra circunferencia, que la voy a hacer en color rojo, es x cuadrado más y cuadrado menos 8y igual 0. Esta hay que trabajarlo un poco para saber dónde tiene el centro. Y pues simplemente hay que completar cuadrados. La mitad de 8, que es 4 al cuadrado, 16. Sumamos 16 a ambos lados. Y esto queda x cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual 16. Es una circunferencia centrada en 0,4 y de radio 4. Centrada en 0,4 y de radio 4 me va a quedar algo grande, pero bueno. Va a quedar por acá. 0,4 y radio 4. Algo así. Por aquí. Más o menos así va a quedar ya la circunferencia, centrada, repito, en 0,4 y radio 4. Ese es un pequeño bosquejo de cómo quedarían ambas circunferencias. Pues bien, cuando nosotros ya hemos dibujado las dos circunferencias, pues nos dicen que el área que vamos a calcular es interior a la circunferencia roja, la más grande, interior a esa, y exterior a la circunferencia de centro 0 y radio 9. Es decir, la región que vamos a calcular o el área sería esto. Lo que estoy sombreando yo ahorita en color rojo. Ahí estamos. Interior a la circunferencia roja y exterior a la circunferencia azul. Y como es un cálculo de área, pues entonces lo que nosotros tenemos que integrar si fueran rectangulares sería un 1. Eso creo que ya lo habíamos dicho en la tutoría pasada. Entonces el área sería la integral doble sobre la región. Le voy a poner a la región ahorita R. Y como es cálculo de área sería un 1. Le voy a poner diferencial de área porque no lo vamos a plantear en rectangulares. Pero básicamente esa sería la idea del planteamiento. Ahora viene la pregunta, pues, ¿cómo establecemos los límites para R y para θ?
pues hay que ver de dónde a dónde se está comportando o manejando la región sombreada desde la perspectiva de los ángulos. Fíjense que acá la región sombreada no comienza en cero. La región sombreada comienza en la intersección, por así decirlo, de las dos circunferencias. Entonces voy a trazar yo ahorita un par de líneas, o una línea, mejor dicho, auxiliar, que no va a ser la línea, que quede claro, no es la línea para el R, pero es la línea que voy a trazar para simbolizar dónde comienza el ángulo. Trazo una línea desde el origen hasta acá. Esta línea verde es la que me va a decir a mí dónde comienzan a medirse los ángulos. Como es un cálculo de áreas, yo fácilmente puedo calcular o partir esta área por la mitad. Voy a hacer otro trazo verde aquí. Y pues, si yo parto a la mitad del área, porque es simétrica, veo que si la veo por mitad, puedo tomar como un último teta pi medios. Y este le voy a poner yo teta 2 y a teta 1, pues donde comience la región. ¿Cuál sería ese ángulo? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es el ángulo donde comienza a medirse nuestra región? Bueno, ya lo vamos a calcular. Pero lo que vamos a hacer es ver la región partida por la mitad. Voy a calcular la mitad de la región y luego todo eso lo vamos a multiplicar por 2. Esto es para el ángulo. Ahora para el R. El R es otra recta que parte desde el origen, como había dicho antes, pero esta recta la van a hacer ustedes a modo que corte a toda su región. La voy a hacer ahora en morado, trazamos esta línea y corta a la región ¿a dónde? Pues la corta en dos puntitos. Ahora, si se fijan, la región no coincide con tocar el origen, como en el ejemplo pasado, porque cuando uno traza esta línea morada, pues corta a la región en un primer punto en la circunferencia azul y en un segundo punto la corta en la circunferencia roja. Esos son los dos puntos donde mi línea corta a la región. Entonces, como esta es para el R va del primer corte que puse al segundo. El primer corte es en la circunferencia azul, el segundo es en la roja. Entonces, el R va de la circunferencia azul, que es la primera que toca, a la circunferencia roja. Lo voy a poner acá. El R va de la circunferencia azul a la circunferencia roja. Ya después nos encargamos nosotros de pasar esto que estoy escribiendo en palabras a algo más matemático y lo vamos a hacer ahorita. Bueno, la circunferencia azul tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 9. Pasado a polares, esto es r cuadrado igual 9. Y como yo no quiero r cuadrado, sino que quiero r, despejamos y nos queda que r vale 3. Las r siempre las tomamos positivas. Entonces r es mayor o igual que 3. Y para la otra, para la ecuación roja, para la roja, aquí yo recomiendo cuando sean circunferencias desplazadas, que no tienen su centro en el origen, tomen siempre la ecuación que no sea la canónica, es más fácil de pasar. Entonces, no tomen la que usaron para completar cuadrados, sino que la original. Entonces, vamos a trabajar con x cuadrado más y cuadrado menos 8y igual 0 y esa vamos a pasar. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Y 8y sería 8 por r seno de teta. Igual a 0. Factor común r menos 8 seno de teta. Y esto, al igualar cada factor, nos va a quedar r igual 0 y r igual a 8 seno de teta. ¿Cuál de las dos soluciones vamos a tomar? Pues vamos a tomar la segunda, porque r igual 0 sería el origen. Entonces vemos que en el origen no se cortan. La segunda sería 8 seno de teta. Y ahí tenemos ya los límites para R. Entonces, ¿qué es lo que se hace para los límites en R? Ver dónde corta esa línea morada a la región, primer punto de corte, segundo punto de corte, lo toman no como puntos específicos, sino como la curva donde se corta, pasan esa curva a coordenadas polares,
despejan R y esos despejes son los que ustedes ya van a tener como límites de integración para R. Entonces ya tenemos los límites para R y solo falta determinar cuáles serían los límites para teta. Como lo vamos a partir por la mitad y luego por 2, pues sabemos que el último límite para teta va a ser pi medios. La pregunta es, ¿cuál es el primero? Bueno, para saber cuál es el primer límite para teta, tenemos que encontrar la intersección de las dos circunferencias. Y en el caso de los límites para teta, aquí sí es una buena idea sacar el punto, las coordenadas específicas de donde se cortan las dos circunferencias o las curvas que nosotros tengamos en un determinado ejercicio. ¿Por qué es importante aquí sí sacar cuáles son los puntos de intersección? Porque para teta nosotros podemos ocupar la siguiente fórmula. Teta en polares se calcula como la tangente inversa de y sobre x. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son las coordenadas de un punto, usamos esta tangente inversa de y sobre x y ya tenemos el ángulo. Por eso es importante en este caso para teta que sí ustedes busquen el punto de corte entre ambas circunferencias. Y bueno, en este caso lo voy a hacer por aparte, pero el punto de corte no estaría complicado de encontrar, puesto que una ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual 9 y la otra es x cuadrado más y cuadrado menos 8y igual 0. Creo que esas son. Quiero ver. Sí. Bueno, trabajando con estas dos, ambas tienen x cuadrado más y cuadrado, así que puedo sustituir mi primera ecuación en la segunda y que me quede 9 menos 8y igual 0, lo que hace que tengamos menos 8y igual menos 9, y va a ser igual a 9 octavos, si no me estoy equivocando. Ya tenemos el valor de y. Con ese valor de y sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a sustituir yo en la primera y vamos a encontrar el valor de x. Quedan 9 octavos al cuadrado igual 9. X cuadrado sería 9 menos 81 sobre 64. Y ya con eso solo tenemos que hacer los cálculos. No sé si alguien me ayuda con una calculadora por ahí. ¿Cuánto da 9 menos 81 64avos, por favor? Vamos a ver cuánto da. $495 sobre 64. 400 o 7 enteros 47 sobre 64. Ok. Saquémosle raíz cuadrada a esto porque necesitamos un valor de raíz. ¿Cuánto da la raíz cuadrada? $2.781, ok. Vale. Ahí tenemos el valor de x y el valor de y. Entonces, el punto de corte, el punto XY es 2.781 en x y 9 octavos en y. Esas serían entonces las coordenadas XY de nuestro ejercicio. Pues con eso vamos a sacar el que hemos llamado como teta 1, que sería
en radianes, tangente inversa de y, que es 9 octavos, sobre x, 2.781. Es importante que se aseguren de tener la calculadora en radianes, porque si no, van a obtener un resultado. La calculadora no les va a decir si es el correcto o no, ese van a ocupar, y si su calculadora no está en radianes, pues no van a obtener al final la respuesta correcta. Bueno, ¿cuánto da esa tangente inversa? ¿Cuánto da esa tangente inversa, chicos? 9 octavos entre 2.781. 0. Vale, lo vamos a dejar como 0.38. 0.38 radianes. ¿Me confirman ahí los demás? Si este fuera el caso, 0.38 radianes, si esta es la respuesta correcta, entonces, volviendo a nuestro planteamiento anterior del dibujo, teta 1 sería 0.38 radianes aproximadamente. 0.38 radianes. Entonces, ya tenemos que el ángulo iría de 0.38 radianes a pi medios. Y el R tenemos que va de 3 a 8 por seno de teta. Entonces, ya podemos nosotros plantear nuestra integral doble en polares. La integral doble de R de teta, y teta iría de 0.38 a pi medios. R iría de 3 a 8 seno de teta, si no mal recuerdo. Y como era integral de área, la integral era la integral doble de un 1. Y el 1 en rectangulares, en polares, en cualquier coordenada que usted lo vea, el 1 siempre es un 1. Eso no va a cambiar. El 1 sigue manteniéndose exactamente igual. Eso no cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí en polares? No hay nada que pasar. Por lo tanto, lo único que vamos a colocar es el R, que les digo que siempre se coloca por defecto en polares. No hay nada que cambiar, así que solo va a colocarse una R. Y como esto es la mitad del área que calculábamos al inicio, pues toda esta integral doble va por 2. Y ahí solo es cuestión de calcular esta integral. La primera es directa, porque sería solo R cuadrado sobre 2. Evalúan en 8 seno de teta y en 3. Y luego terminan calculando la segunda. Van a hacer un par de integrales bastante sencillas. No va a tener mucho proceso que hacer. Así que eso se los dejo a ustedes para que lo desarrollen. No sé si tienen alguna pregunta con el planteamiento en general. ¿Preguntas, chicos? ¿De dónde sacó la tangente a la menos 1? Ah, esa ya es fórmula. Cuando uno ve las conversiones de coordenadas rectangulares a polares, bueno, no sé si esto lo han visto en alguna materia ustedes, si habían visto antes coordenadas polares, pero si no es fórmula, así como están las fórmulas de que x es igual a r coseno de teta y que y es igual a r seno de teta, también hay una fórmula que sirve para encontrar el ángulo, y es tangente inversa de y sobre x. Esa ya es fórmula. Así que toda la vida, lo voy a poner acá, toda la vida ustedes pueden usar esto. Teta es igual a tangente inversa de y sobre x. Siempre van a poder usar esta cuando quieran encontrar el ángulo teta, solo que necesitan, eso sí, saber quién es y y quién es x. Necesitan las coordenadas de un punto. Gracias. Otra Fíjese pregunta. que yo me Bueno, acuerde, nunca habíamos visto eso. sí, yo no tengo ahorita
un recordatorio de si en alguna materia, o sea, es que este no es un tema que digamos sea así, un tema largo y complicado, sino que son de esos temas auxiliares, cositas auxiliares que a veces uno necesita saber para resolver algunos ejercicios, como en este caso, pero sí, no me acuerdo la verdad si en alguna materia lo ven, pero bueno, eh, por eso lo estamos tomando acá también y por eso se los menciono. Quizás voy a escribirlo por aquí aparte. Cuando uno trabaja rectangulares y polares, ya lo había escrito, pero eh, las ecuaciones son estas. X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta. Esas ya son formulitas. Teta es igual a tangente inversa de Y sobre X. Y la otra que les decía, X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Esas ya son fórmulas que ustedes dan por hecho. Esas siempre van a ser ciertas. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, pasar de coordenadas rectangulares, donde las rectangulares son como se le llama a la XY, a coordenadas polares, donde las polares son R teta. Ah, ya me acordé. En cálculo integral tendrían que haber visto un poquito de esto. Tendrían que. Bueno, pero cuando uno trabaja y quiere pasar de rectangulares a polares, de XY a R teta, uno utiliza las primeras dos que les he puesto ahí, X igual a R coseno, Y igual a R seno, porque cambia todas las X por R coseno, todas las Y por R seno y ahí se va simplificando. Y cuando uno quiere pasar de polares a rectangulares, o sea, cuando uno conoce R teta y quiere sacar XY, uno ocupa las últimas dos que puse. Como ya conocen R teta, entonces empiezan ahí a establecer alguna serie de relaciones, ¿no? Pero bueno. No, perdón, al revés. Cuando uno conoce R teta y quiere pasar a rectangulares, ocupa las primeras dos, estas. Cuando uno conoce R y teta y quiere pasar a rectangulares. Y cuando uno conoce XY y quiere pasar a polares, ocupa las últimas dos. Así que ahí es como uno normalmente lo maneja. Pero estas cuatro formulitas son las que se vuelven la base para coordenadas polares. Y en triples hay unas coordenadas que se conocen como coordenadas cilíndricas, que también las vamos a trabajar un poco hoy. Y las coordenadas cilíndricas no son nada más que estas mismas polares R teta con una tercera coordenada más agregada. Entonces, ahí estamos. Bueno, pero son formulitas ya resumiendo, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Bueno, les dejo entonces a ustedes ahí el cálculo de la integral doble para que puedan ahí ver cuánto da. Y veamos los siguientes ejercicios. Siempre es uno propuesto en el material de plataforma. Así que el siguiente ejercicio es encontrar el volumen del sólido interior a la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4 y exterior al cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 1 sobre el plano XY. Ok. Vaya, en este ejemplo ahora ya no es un cálculo de área, sino que es un cálculo de volumen. No es cálculo de área, repito, sino que es un cálculo de volumen. Y lo vamos a hacer empleando integrales dobles. El volumen se puede calcular usando triples o también usando dobles y dependerá mucho, primero, de cómo lo pide el ejercicio y segundo, de qué tan fácil o difícil es el dibujo a trabajar. En este caso, el dibujo a trabajar pues no es muy complicado, ¿no? El dibujo a trabajar no es muy complicado. Bien. ¿Cómo lo vamos nosotros a plantear?
No voy a dibujar yo ahorita exactamente el sólido. No voy a dibujar yo la esfera de una manera tan exacta, ni el cilindro de una manera tan exacta, sino que lo vamos a hacer solo como que nosotros estuviéramos viendo de los tres ejes tridimensionales. Lo voy a plantear solo como que nosotros estuviéramos viendo el eje Y y el eje Z. Es decir, lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que lo que queremos es plantear el volumen en polares, en este caso. Vaya, vamos a ver. Tenemos los tres ejes. Aquí tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Y vamos a dibujar, o tendríamos que dibujar una esfera de radio 2 y un cilindro centrado en el origen y un cilindro que tuviese radio 1. Pues para no hacer el dibujo de toda la esfera y de todo el cilindro, porque a menos que lo estuviéramos haciendo en GeoGebra, no se nos va a ver tan bien hacerlo así a mano. Pues yo lo que voy a hacer, repito, es como que estuviera dibujando lo que conoceremos como proyección sobre el plano YZ. Es decir, como que yo solo viera la esfera y el cilindro, pero en dos dimensiones. Una esfera, si usted lo visualiza en 2D, es como que fuera una circunferencia. Creo que ahí no nos perdemos. Y un cilindro, si usted lo visualiza en 2D, un cilindro viene siendo prácticamente como un rectángulo, ¿sí? Si usted lo ve en 2D, así de lado, viene siendo como un rectángulo. Entonces, la esfera de radio 2 la voy a simbólicamente representar por una circunferencia de radio 2, pero la voy a hacer un poquito grandecita para que se distinga más, ¿no? 1, 2, va, por acá. La voy a simbolizar por esta circunferencia de radio 2. Ya si uno quisiera darle forma, darle un poquito de forma de esfera, pues nada más necesita hacerle un par de trazos, por ejemplo, por acá y otro trazo por acá, si uno quisiera darle una leve apariencia de esfera, pues ahí tendríamos ya solo para medio darle, repito, un vistazo como que fuera esfera. Ahora bien, el cilindro. El cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 1 está centrado en el origen y es un cilindro que, bueno, x cuadrado más y cuadrado igual 1 es una circunferencia, si lo vemos solo con las variables que ahí está. Pero esa circunferencia, si nosotros lo alargamos a lo largo de la variable que no aparece en su ecuación, me genera un cilindro. Es decir, sería una circunferencia que la estaríamos alargando a lo largo del eje Z, y siempre es así. Si la variable que no apareciera en la ecuación fuera X, se alarga en X. Y si la variable que no aparece fuera Y, se alarga en Y. Entonces acá es un cilindro de radio 1, así que vamos a hacer esto. Voy a trazar yo una línea vertical acá, en lo que vendría siendo, según la escala que he tomado, un 1 para mí. Y aquí solo le doy una pequeña forma de cilindro, por acá y por acá. Y ahí tendría yo más o menos el bosquejo de un cilindro con una esfera. Cilindro de radio 1, alargado en Z, y una esfera. Yo sé, insisto, que la ecuación puede confundir un poco la del cilindro porque no tiene las tres variables, pero así son. Todos los cilindros, cuando uno lo grafica en 3D, todos los cilindros van a tener siempre dos variables nada más y les va a hacer falta una. Esa que le haga falta le indica a usted a lo largo de qué eje se va a expandir. Si hiciera falta la Y, repito, se expande en Y. Si hiciera falta la X, se expande en X. En este caso falta la Z, pues se expande en Z. Ahora viene lo importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sombrear? Dice que es la parte interior a la esfera y exterior al cilindro. O sea, lo que esté dentro de la esfera y esté fuera del cilindro. Aquí sería para mí esta parte. Esta parte.
dentro de la esfera, fuera del cilindro. Pero ojo, yo estoy sombreando solo aquí la parte de los lados, la parte lateral, pero no sombreo más solo para que no se me vea tan raro, pero tendremos que tener la capacidad, no sé si ustedes lo logran visualizar, pero esa parte de los lados en el fondo está rotada. O sea, no solo es derecha e izquierda, sino que es completamente todo alrededor del cilindro. Correcto, es cilíndrica. Entonces aquí, si fuéramos un poco más críticos, tendríamos que hacer algo así. Representar que esto está generando un cilindro cuando uno ya lo está rotando, ¿no? Algo así. Eso está terminando de generar un cilindro. Sería como un cilindro con la parte lateral esférica y además hueco en medio, porque todo el hueco que genera el cilindro rojo, eso no pertenece a su figura. Entonces, más o menos es un poquito complicado de verlo, al menos así dibujándolo a mano, pero si uno lo dibujara en GeoGebra se vería justamente lo que les estoy diciendo. Una forma quizás más elegante de verla es el dibujo esto, el sólido al final es la esfera con un hueco. La esfera con un hueco cilíndrico en medio. Eso sería el cilindro que nosotros, o la figura con la cual nosotros vamos a terminar trabajando. Bueno, pues a pesar de que pueda ser un poco complicado visualizar cuál es el sólido, plantearlo ya para resolverlo en integrales no es tan difícil. Porque cuando nosotros lo vamos a plantear en integrales específicamente dobles, nosotros tenemos que dibujar lo siguiente. Dibujar la proyección, y esto en dobles siempre será así, proyección sobre el plano XY. Por eso también el ejercicio le dice sobre el plano XY. Proyección sobre el plano XY. Bueno, otra situación que no hemos planteado. ¿Cómo entienden ustedes el hecho de que el enunciado le mencione que es sobre el plano XY? ¿Cómo entienden ustedes que les diga que es sobre el plano XY? ¿Será que sobre el plano XY significa que solamente es la mitad de lo que hemos sombreado? Porque cuando uno escucha que es sobre, pues es como que le esté diciendo arriba del plano XY. El plano XY es justamente el que divide a esta figura en dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, como le dice, dentro de la esfera, fuera del cilindro y sobre el plano XY, le está diciendo que es la parte o la mitad de arriba de la esfera. Entonces, en este caso, tendríamos que dejar de sombrear toda la partecita de abajo. Voy a ver si la puedo medio borrar. Toda la parte aquí de abajo. No iría, no, lo voy a dejar así para no borrar tanto mejor. Toda la parte de abajo no iría sombreada. Entonces sería más que nada, prácticamente la mitad de esa parte sombreada en verde, la mitad superior, porque le dicen arriba del plano XY. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No se podría dibujar eso aparte, porque así nomás yo no lo entiendo. Vaya, pero hasta ahorita lo verde sí lo he entendido. Sí, sí, yo entiendo cómo está el área completa ahorita, pero ya cuando dice sobre XY sí no sé cómo quedaría. Ah, vaya, sería algo así. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un dibujito. Tenemos aquí los planos. Bueno, vamos a ver. Dibujamos la esferita. Por acá el cilindro. Y vaya, cuando estamos hablando de que es solo la parte de arriba, vamos a poner por acá la mitad. Entonces estamos diciendo lo siguiente.
voy a quitar yo todo lo innecesario, por así decirlo. Entonces vamos a quitar todo esto. El plano XY es la mitad de todo el sistema tridimensional. Es el plano que parte al sistema en dos mitades, verticalmente hablando, ¿no? Entonces, vendría a ser prácticamente... Por eso les decía, es la mitad de lo que se tenía anteriormente. Eso sombreado en verde sería ya sobre el plano XY, es decir, arriba del plano XY, entendiendo que el plano XY, lo voy a hacer con otro dibujito aquí abajo, XY, estoy ahí dibujando mal, entendiendo que el plano XY, simbólicamente hablando, es este. Este es el plano XY. Entonces, cuando uno pone el dibujo arriba de ese plano, entonces solo es la mitad que está ahí dibujada al lado derecho. No sé si hoy sí ya quedó más claro. Sí, hoy sí ya lo entendí, gracias. Bueno, bueno. ¿Preguntas? Bueno, de hecho, César, aquí, como esto solo es el dibujo, si fuera usando integrales triples, dependiendo del método, se puede plantear de varias maneras. Como lo vamos a hacer con dobles, incluso así como está, se puede todavía partir un poco más. Lo que pasa es que ahorita, en el ejemplo anterior, se partió a la mitad para simplificar un poco los cálculos y al final todo se iba a multiplicar por 2. Aquí se parte la mitad no tanto porque uno quiera simplificar cálculos, sino porque el ejercicio le dice que no va a considerar toda la esfera, sino que la mitad. Entonces se va a resolver como una mitad. Aunque tampoco es necesario que uno haga el dibujo así solo la mitad, ¿verdad? Porque bien podría decir uno, bueno, me están pidiendo solo la mitad. Igual, voy a calcularlo todo y luego a todo eso, pues lo divido entre 2 para ya tener la mitad que me están pidiendo. Así que ahí depende cómo uno lo quiera calcular. Otra cosa les voy a decir. Cuando uno plantea ejercicios así, y a mí ya me ha pasado, cuando uno plantea problemas así, siempre sale más de alguno que dice, vaya, voy a usar la fórmula de volumen de una esfera, voy a usar la fórmula de volumen de un cilindro y bueno, a la esfera le quito el cilindro y ahí va, ¿se puede hacer así? No. No, primero porque hay detallitos que no se consideran cuando uno lo hace así y segundo, el objetivo del ejercicio es usar integrales, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo, pues obviamente resolviéndolo con integrales. Bien, cuando uno ya tiene claro el dibujo en 3D de más o menos, tal vez no 100% exacto cómo queda, pero sí más o menos la idea de qué es lo que va a calcular, entonces viene y vamos a calcular ahora la proyección que les decía sobre el plano XY y en integrales dobles la proyección siempre va a ser sobre el plano XY. ¿Qué significa eso de proyección sobre el plano XY? Proyectar un sólido sobre un plano es como que usted agarrara la figura y la contraiga o la aplaste en términos más salvadoreños, aplaste la figura con respecto al plano XY. Más sencillamente que usted agarre su sólido, su dibujo, y lo aplaste contra el suelo de su sistema tridimensional, contra el piso. Si usted agarra ese dibujo que más o menos hemos planteado y lo aplasta hacia abajo, en términos muy perfeccionistas, ¿qué figura es la que le quedaría? Obviamente sería una figura en 2D. Por ejemplo,
Si usted tuviera solo el cilindro, un cilindro al aplastarlo o contraerlo hacia abajo, si fuéramos perfeccionistas, ¿qué figura se le forma? Se formaría un ¿qué? Un cilindro al contraerlo hacia abajo. ¿Qué figura se le forma? Vamos a ver, estaba escribiendo algo por ahí. ¿Qué pasó? Si fuera el cilindro, creería que se formaría un círculo. Realmente sería solo la circunferencia, solo el borde, si es un cilindro hueco. Si es un Ajá. cilindro sólido, sí se le forma un círculo, correcto. Es como que usted agarrara una lata, ¿verdad? Una lata de soda, de jugo, de lo que usted considere, y cuando la aplasta, ya sabemos que en condiciones normales no le queda una circunferencia, sino que le queda todo deforme. Pero por eso digo, si fuéramos perfeccionistas, con tener una lata hacia abajo le debería quedar una especie de círculo. Entonces, esa es la idea intuitiva de qué es lo que hacemos nosotros cuando proyectamos. Agarramos una figura y la contraemos o la aplastamos con respecto a un plano. En este caso, con respecto al plano XY, que sería la parte de abajo. Entonces, teniendo en cuenta que lo que vamos a contraer nosotros acá es la esfera con un hueco cilíndrico, al contraerlo hacia abajo, ¿qué le quedaría? El cilindro le va a generar una circunferencia. Y la esfera, si usted tuviera solo una esfera, la esfera al aplastarla le genera todo un círculo también. Entonces al final, cuando usted contrae toda esta figura, y lo podemos ver quizás no tan bonito, pero aquí abajo, cuando nosotros contraemos toda la figura hacia abajo, le va a quedar generado algo como lo que yo estoy planteando aquí, sombreando en negro. ¿Y qué es eso que estoy sombreando en negro? Pues al final de cuentas son dos circunferencias. Cuando usted contrae todo hacia abajo, se le van a generar dos circunferencias. Ahí no están bien dibujadas, pero las voy a dibujar yo ahorita de una manera un poquito más formal. Vamos a plantear primero nuestros ejes. Esta proyección que uno hace ya es una proyección en dos dimensiones. Sí, básicamente sí, una corona circular, correcto. Vamos a dibujar la proyección respetando los colores. Primero tengo la proyección de la esfera, que sería la esfera que radio tenía. Radio 2 creo que era. Por aquí está. Sí, radio 2. Y luego la proyección del cilindro, que era con radio 1. Por aquí. Entonces, cuando nosotros contraemos, lo que nos queda es esto. El círculo azul representa todo el borde de la esfera contraído y el círculo rojo representa todo el cilindro contraído hacia el plano XY. Entonces le queda esta figura. Lo sombreado sería toda la parte de nuestra figura 3D que era sólida, toda la parte sólida contraída hacia abajo. Entonces me genera esta región. Y bueno, esos son los pasos cuando uno va a calcular volumen en dobles. Primero dibuja el sólido. Después de dibujar el sólido, uno proyecta el sólido en el plano XY para buscar una región en 2D. Esta región en 2D es la que les va a dar a ustedes los límites de integración de una integral doble para calcular volumen. En nuestro caso, como estamos viendo coordenadas polares, lo que queremos es plantear límites de integración en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo vamos a plantear los límites de integración en polares? Veamos R primero. Vamos a ver a R. Para R, como siempre, trazamos una línea desde el origen a modo que corte toda la región. ¿Y dónde la corta? Primera circunferencia, segunda circunferencia. Es bien fácil de verlo. De la circunferencia roja a la circunferencia azul.
Bueno, entonces solamente de pasar ambas ecuaciones a coordenadas polares. Otro dato importante. Bien, el cilindro rojo tenía por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1. La esfera azul tenía por ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Cuando uno proyecta, como lo está mandando a 2 dimensiones y hacia el plano XY, hay una variable que usted automáticamente va a hacer desaparecer y es la variable z en este caso. Entonces, de la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4, desaparece z porque ya lo vamos a ver solo en el plano XY y ya le queda así. X cuadrado más y cuadrado igual 4. Y estas dos ecuaciones pasadas a polares, la azul le queda r cuadrado igual 4, lo que implica que r vale 2, y la roja le queda r cuadrado igual 1, que implica que r vale 1. El r en polares siempre es estrictamente positivo. El r en polares siempre es positivo y eso hay que tomarlo en cuenta porque cuando uno despeja r siempre tiene a veces que sacar raíces cuadradas, entonces siempre tome la positiva. Por lo tanto, ya tenemos que R va R iría del círculo rojo, que es 1, al círculo azul, que sería 2. R va de 1 a 2. Ya tenemos los límites para R. Integral doble de R de teta y el R va de 1 a 2. Faltan los límites para teta. Y aquí viene algo que le comentaba, si no me equivoco, a César anteriormente. Y es que, bueno, ya vimos el sólido que lo partimos por la mitad porque el ejercicio me decía, pero viendo la proyección, viendo la región que me ha quedado cuando lo proyecto en el plano XY, esta región, como podría trabajarla toda, podría trabajarla también en una cuarta parte, es decir, puedo calcular solo la cuarta parte de la figura y luego multiplicar todo por 4, aprovechando que la región tiene simetría respecto al eje X, respecto al eje Y, respecto al origen, o sea, tiene todas las simetrías. Entonces, bien podría trabajar yo solo con la región del primer cuadrante, que es exactamente igual que las demás, y luego multiplicarlas por 4. Pero aquí hay que tener cuidado con un detalle. En este caso no da problemas, pero en otros puede que sí. Y es que no olviden que aquí estamos calculando volumen. No estamos calculando el área de esta región. Si solo fuera el área de esta región, fácilmente podemos ver que la región es simétrica respecto a todo y por lo tanto yo puedo calcular la cuarta parte, solo el primer cuadrante y luego multiplicarlo por 4. Pero como es volumen, para poder usar simetría tienen que asegurarse que todas las partes en que van a dividir su región, en este caso esta región circular, todas las partes en que la van a dividir generen el mismo sólido o el mismo volumen. Por la forma que tenía nuestro dibujo en 3D, pues no importa qué cuadrante usted tome acá, esos cuadrantes le van a terminar generando el mismo sólido, la misma forma tridimensional, le van a terminar generando lo mismo. Pero hay algunas veces que la figura tridimensional, dependiendo en qué cuadrante esté, le forma un tipo de sólido diferente. Entonces ahí sí hay que tener cuidado de no ocupar simetría. Conclusión, cuando uno está calculando volumen, no se dejen ir por la simetría de la región de proyección, sino que tomen en cuenta la simetría de su figura tridimensional también. En este caso no hay problema, así que vamos a calcular solo el primer cuadrante y vamos a terminar multiplicando todo por 4. Y como es solo el primer cuadrante, pues teta va de 0 a pi medios, solo para el primer cuadrante. Estamos calculando solo primer cuadrante. Teta va de 0 a pi medios, de r que va de 1 a 2, de r de teta y solo hace falta, ¿qué es lo que vamos a integrar? Bueno, es volumen. Cuando uno está calculando volumen, aquí en integrales dobles, no es que se integra un 1. Un 1 es cuando es área. En integrales dobles, lo que se integra es, lo voy a poner por acá, lo que uno conoce como
función techo menos función piso. Así se le suele llamar en algunos libros. En otros le ponen función superior menos función inferior. ¿Y a qué se refiere con eso? Bien, para determinar qué es lo que uno va a integrar, tiene uno que volver al dibujo 3D o al intento de dibujo en este caso. Volvemos al dibujo tridimensional y entonces venimos aquí, vemos lo que es nuestro sólido, nuestra figura sólida, en este caso lo sombreado en verde, y nos preguntamos lo siguiente. La función piso y techo la vamos a considerar en dobles desde la perspectiva la vamos a ver desde la perspectiva del eje Z. ¿En qué sentido? Vean el dibujo y díganme, desde la perspectiva del eje Z, ¿qué función queda en la parte superior en el eje Z y qué función queda en la parte inferior en el eje Z en lo sombreado en verde, que es nuestro sólido? ¿Qué función queda arriba y qué función queda abajo? Es como cuando ustedes en cálculo integral veían áreas y le decían función superior menos inferior, función de la derecha menos función de la izquierda. Aquí es lo mismo, solo que en 3D. ¿Cuál es la función superior? Bueno, de lo sombreado en verde, la función que siempre va a estar arriba es la esfera. La esfera es el techo de mi figura 3D. ¿Y quién es el piso? Si fuera la esfera completa, sería siempre la esfera, la función de abajo. Pero como es la mitad, el piso es el plano XY. Techo, figura, y el piso es el plano XY, porque es el que me dice, bueno, a partir de aquí se va a tomar en cuenta el dibujo. Y el plano XY es lo mismo que la ecuación Z igual 0. Ahí tenemos ya entonces función piso, función techo. Volvemos a nuestro planteamiento y ya tenemos función piso, en este caso es Z igual 0, que es la ecuación del plano XY, y la función techo es la esfera. Importante, las funciones a las que uno le llama función piso, función techo o función inferior, función superior, siempre tienen que ser con la variable z despejada. Con la variable z despejada, por eso ven que yo le he puesto z igual 0, hay que poner algo con z. Y la función techo, bueno, como es la esfera tenía por ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. Al despejar z en esa ecuación le queda z igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso es despejando z en la esfera. Y bueno, a la hora de plantear qué es lo que uno va a integrar, la función a integrar sería la siguiente. La función a integrar, en este caso, sería función techo, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, menos función piso, que es 0. Lo pongo aunque no me va a generar nada. Luego esta función a integrar la pasamos a polares, y en polares solo sería raíz cuadrada de 4 menos r cuadrado. El 0 no lo cuento. Así que lo que vamos a integrar es raíz de 4 menos r cuadrado, que es función techo menos función piso. Y luego el r que por defecto se le pone en polares. Y ya tendríamos ahí calculada, planteada, mejor dicho, nuestra integral. Integral que se puede ir por un cambio de variable y bueno, ahí se empieza a resolver lo demás. Aquí hay muchos aspectos, antes de dar paso a ver si hay alguna consulta, hay muchos aspectos en los que hay que tener cuidado, porque por ejemplo, esto de función techo, función piso, es cuando uno calcula volúmenes con integrales dobles, aclaro eso, con integrales dobles, porque cuando es con triples, la llamada función piso y función techo ya no son las funciones a integrar, sino que son límites de integración de la tercera integral que se plantea. Entonces, es un análisis parecido, pero con leves diferencias. Segundo, el cuidado que hay que tener con las simetrías. No dejarse guiar con la simetría solo de la región, sino que analizar también
la figura tridimensional. Tercero, no olvidarse del R que siempre se pone cuando uno trabaja con polares, aparte de todo lo que uno ha establecido ya de la función a integrar. Y otra cosa muy importante, como cuarto punto aquí, es que cuando uno trabaja con figuras como esferas, donde tiene que despejar alguna variable y va a quedar el despeje con raíces, no olvide una cosa. Dependiendo la variable que usted despeje cuando le queda una raíz, las raíces pueden ser positivas o negativas. Entonces, ¿cómo sabe uno si poner una raíz positiva o si poner una raíz negativa? Si uno está despejando z, hay que fijarse si la parte que va a tomar es la mitad superior o inferior de un dibujo. En este caso era una esfera y era la mitad superior de la esfera, por eso dejé raíz positiva. La mitad inferior de la esfera es raíz negativa. Si uno estuviera trabajando en la misma esfera, pero en vez de parte superior y parte inferior, uno toma mitad derecha o mitad izquierda, pues entonces la mitad derecha es despejar. Por ejemplo, en 3D sería despejar y la mitad derecha es positiva. La mitad izquierda sería despejar y la mitad es negativa. Luego, dependiendo si quiero despejar X también, ahí habría que ver cuál mitad trabajo, pero el punto al final es que dependiendo de qué mitad estoy trabajando, así es que el despeje de la raíz es raíz positiva o raíz negativa. No siempre van a ser raíces positivas en los despejes de X, Y o Z. En el que sí va a ser siempre positiva es cuando uno despeja R, ¿verdad? Pero eso es en polares. Bueno, ahí está planteado ya el ejercicio. ¿Preguntas, muchachos? Preguntas, chicos, preguntas. Yo tengo una duda con respecto al piso. Siempre sería un plano. Hola, chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, no sé por qué se desconectó esto. Bueno, bien, ¿desde qué momento ya no me escuchaban o me desconecté? ¿No se fijaron? Fue hace poquito. ¿O desde no? que le pregunté, yo ya no escuché si me contestó o no me contestó.
¿Qué fue lo que me preguntó? Que si Ya el no- piso siempre va a ser un plano. Pues ni siquiera le escuché la pregunta. Ni siquiera le escuché la pregunta. Pero ya había terminado de plantear todo, ¿verdad? Sí, sí, ya estaba Ok. todo. Ok, espérame. Entonces, si no sé qué pasó. Quiero ver, solo voy a volver a pintar esto. Vaya, me avisan cuando ya esté. Okay. Ya estamos ahí con la pizarra otra vez, ¿sí o no? Sí, ya está. Vaya, me preguntaba qué me dijo. Que si el piso siempre va a ser un plano. No, el piso en este caso era un plano porque el mismo ejercicio le decía que tenía que ser una figura sobre el plano XY, pero no siempre va a ser un plano. Incluso a veces puede que sea un plano, pero un plano no completamente horizontal, sino que puede ser en diagonal. A veces puede ser otra figura. Como le digo, si aquí, por ejemplo, no le hubieran dado la restricción de sobre el plano XY, el piso hubiera sido la misma esfera, porque hubiésemos estado en el caso del primer dibujo. Y en el caso del primer dibujo, la función de arriba es la esfera, la función de abajo también es la esfera. Si viéramos todo el dibujo completo, ¿no? Entonces el piso hubiera sido también la esfera. Ahí hubiésemos tomado en cuenta que el techo era la raíz positiva por ser la parte superior y el piso hubiera sido la raíz negativa por ser la mitad inferior de la esfera. Así que no siempre va a ser ahí una esfera. No siempre va a ser un plano, perdón. ¿Otra pregunta? Preguntas. Bueno, solo quiero. Ahí estamos. Bien, ya quedan solo como 15 minutos, así que me voy a pasar a otra cosita por acá. Creo que es esto. Ok. Vale. No sé si les aparece ahorita ya el ejemplo 7. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Bien. El ejemplo 7 es lo que yo les comentaba de las coordenadas cilíndricas. Cilíndricas se le conoce a las coordenadas polares, pero ya cuando uno trabaja con triples y son las polares con una tercera coordenada más. Las cilíndricas es como uno le va a llamar, lo voy a poner por acá. Las coordenadas cilíndricas son las coordenadas R, teta, las mismas polares que hemos visto, y z, la misma z de coordenadas rectangulares, solo que ahora ya no va z con x y y, sino que va z con r y teta. Esas son las que vamos a conocer como cilíndricas. Y las cilíndricas son ya cuando uno trabaja con integrales triples, ya no con integrales dobles. Entonces, en este ejemplo 7, piden calcular una integral triple de x cuadrado más y cuadrado a la 1 medio de x de y de z, donde S, que es la región, o en este caso el sólido, está limitado por el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 2x, y el cono z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado. Bueno, en el primer dibujo, en el del lado izquierdo, está el cono en color anaranjado, y no han dibujado de manera, como les dijera, no han dibujado de una manera completa el cilindro. No han dibujado de una manera completa el cilindro, pero
han hecho ahí una representación en color azul, pero no hay que confundirse. ¿Cómo sería el cilindro? Bueno, el cilindro dice que es x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Voy a poner por aquí abajo. X cuadrado más y cuadrado igual 2x. Esto es x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual 0. Completamos cuadrados. Esto sería x cuadrado menos 2x más 1 en ambos lados de la ecuación, y esto nos queda x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1. El cilindro sería una circunferencia centrada en 1, 0, y que se extiende a lo largo de la variable que no está, como lo dije antes, que es z. Entonces el cilindro vendría siendo un cilindro centrado en 0, 1 y que se extiende verticalmente en el eje Z. Entonces, supongamos que por aquí está el 1 y quizás en color rojo voy a hacer el planteamiento del cilindro. El cilindro es como que usted viniera y lo extendiera, como que usted venga y centrado en 0, 1, ahora estaría a un ladito y lo extiende verticalmente. Ahí más o menos he representado lo que vendría a ser el cilindro. Centrado en 1, 0, perdón. Centrado en 1, 0 y de radio 1. Entonces, cuando uno intersecta ese cilindro con el cono, se genera únicamente el trazo que han dibujado en el material en color azul. O sea, justo en el centro del cilindro es el que va a coincidir con el cono, que es el trazo que está en color azul. No es que eso sea un borde del cilindro, ¿verdad? El trazo en color azul, sino que simplemente es la parte con la que se va a terminar intersectando. Es el centro del cilindro, se termina cortando con la parte superior e inferior del cono. Y la curva que parece una parábola no es una curva que esté manifestada en las ecuaciones que aparecen al inicio. No es que haya una parábola por ahí, sino que lo que sucede es que cuando uno intersecta un cilindro con un cono, esa curva, como en el tipo parábola que han dibujado ahí, representa nada más la curvatura que se va a generar con el corte del cilindro con el cono. Al cortar el cilindro con el cono, pues se va a terminar generando una leve curvatura, y eso es lo que significa ese trazo en color azul que parece como que es una parábola, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Insisto, ese corte en color azul no es que sea una superficie que ya me dan, sino que es simplemente cuando uno corta el cilindro, perdón, con el cono, se le termina generando un corte en forma de parábola. Es esa que se genera. Pues como me dice que S es la parte limitada por el cilindro y el cono, cuando le dicen a uno limitada por, significa la región que esté entre ambos. No le está diciendo ahora interior a esto, exterior a esto, sino que es entre ambos. Por eso pueden ver que es la parte que está entre el cono y el cilindro, que es esa partecita en color anaranjado, entre el cono y el cilindro. Pues esa partecita anaranjada que se le va a terminar generando, hay que proyectarla respecto al plano XY. Y al proyectarla en el plano XY, como lo hicimos en el caso anterior, aquí se genera nuevamente una circunferencia. ¿Por qué? Recuerden que el cilindro tiene curvatura circular, digámoslo así. O sea, la figura aquí sombreada en color anaranjado puede verse como que solo es una porción de una parábola, pero todo eso recuerden que está en 3D, entonces al verlo en 3D está tomando una curvatura en forma de parábola, que hay que tomarlo pues muy en cuenta a la hora de plantear cómo quedaría nuestra región de proyección. Entonces la proyección la han planteado aquí al lado derecho como una circunferencia de la forma r igual a 2 coseno de teta. ¿Pero por qué ponen eso de la forma r igual a 2 coseno de teta? Bueno, ahí está la explicación un poco en la parte de arriba, donde dice solución. S está limitada superiormente por la rama superior del cono e inferiormente por la rama inferior del cono. Se ve claramente en el dibujo. Aquí, como ya bien preguntaban
antes la función piso, digámoslo así, no sería un plano, sino que arriba está el cono, abajo está el cono. Arriba está la mitad positiva del cono, abajo está la mitad negativa. Por eso ven ustedes que en los despejes le han puesto z igual a la raíz positiva y z igual a la raíz negativa. Les había comentado, en dobles, el piso y el techo sirven para ver qué es lo que uno va a integrar. En triples, el piso y el techo son límites de integración, pero igual se sacan. Ahí está el piso, la raíz negativa, y el techo, la raíz positiva. Pasadas a polares, o lo que vendría siendo cilíndrica en triples, la raíz positiva es R, la raíz negativa es menos R. Mire, pero usted dijo que la R no puede ser negativa. Bueno, es que cuando decimos menos R, la R no es que sea negativa. La R siempre va a ser positiva. El menos de afuera hace que todo el resultado se vuelva negativo, pero no es que la R sea negativa. La R siempre es positiva. Y vamos a ver. Y lateralmente por la superficie cilíndrica, x cuadrado más y cuadrado igual 2x. Lateralmente por la superficie cilíndrica. Bueno, el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 2x, al pasar la polares es r igual a 2 coseno de teta. Es r igual a 2 coseno de teta. Y lo pueden ver fácilmente, x cuadrado más y cuadrado sería igual a, acá tenemos r cuadrado igual a 2r coseno de teta. Al terminar simplificando, pues si seguimos lo mismo que hemos hecho siempre, r cuadrado menos 2r coseno de teta igual a 0. Y luego les queda r factor de r menos 2 coseno de teta igual a 0. Esto es r igual a 0 y r igual a 2 coseno de teta. De ahí sale la ecuación. Aquí en el paréntesis han puesto un r de más. Le han puesto 2r, pero debería ser solamente 2. No debería llevar ese segundo r. Así que ahí tenemos ya la ecuación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con esto. Yo ahí me perdí en la segunda línea de lo que tiene en rojo. Está igualado a teta. Ah, perdón, es igualado a 0. Es igualado a 0. No sé si esa era la confusión. No hay más, pero empezando por ahí. No, vaya, igual a 0, de ahí saca factor común r, r factor de r menos 2 coseno de teta, y como todo está igualado a 0, igual a cada factor a 0, r igual a 0 y r igual a 2 coseno de teta. Básicamente es despejar r, vaya. Yo lo que siempre digo es que recomiendo hacerlo así porque también pueden venir ustedes y agarrar la primera ecuación, esta que estoy encerrando ahorita en rojo, agarrar la primera y solo decir divido los dos lados entre r y ya está. Divido los dos lados entre r y ya me queda r igual a 2 coseno de teta. Pero si se acostumbra uno a hacer ese proceso, no es que esté malo, pero es un proceso incompleto ya si uno quiere buscar puntos de intersección, porque si uno quiere buscar puntos de intersección, encontraría uno de los dos intersectos. Entonces, lo pueden hacer así, sin embargo, no hay ningún problema. De ahí le sale también el 2 coseno de teta. Bueno, aquí estoy viendo que me he equivocado un poquito en el dibujo del cilindro. En el siguiente sentido, lo voy a corregir un poco acá. Y es que viéndolo bien, el planteamiento que han hecho aquí en el material es el siguiente. Han hecho el cilindro que comenzaría por acá. La línea azul vertical es donde termina el cilindro y el 1, 0 debería ir por aquí en medio. Aquí tendría que estar el centro del cilindro, el 1, 0. Y ahí está.
Así debería quedar el cilindro completito. Así que ahí las disculpas del caso por la confusión. Así que ahí tendremos ahora sí el dibujo de la figura. Bueno, cuando ya tenemos nuestra función piso, función techo, nuestra región de proyección, vemos cómo es un círculo nuevamente. Es un círculo. Allí el R, si se fijan, lo han dibujado en el material como una flecha. Si nosotros lo dibujáramos como lo he venido planteando antes yo con una línea y ver dónde corta, lo voy a extender, pues en este caso corta en el origen y corta en la circunferencia, porque recordemos que aquí sería toda la región de todo este círculo. Aquí sí es todo el círculo, la región de proyección de mi figura. Entonces el R iría de 0, esto sería para R va de 0 a la circunferencia, o sea que R va de 0 a 2 coseno de teta, que es la ecuación de la circunferencia, a 2 coseno de teta. Y teta, aquí el teta hay que tener cuidado. Para los límites de teta, no se dejen ir porque la circunferencia es completa y uno diga, como es una circunferencia completa, entonces está abarcando los 360 grados, por lo tanto teta va de 0 a 2pi. Tampoco se dejen ir porque es simétrica y tomen solo la mitad. Es simétrica, pero recuerden que estamos hablando de volumen, entonces hay que tener cuidado. Y lo principal, para los límites de teta, usted siempre fíjense en los cuadrantes. No se fijen si la circunferencia es completa o no. Fíjense en qué cuadrantes está. Y en este caso la circunferencia, como está desplazada, está en los cuadrantes 1 y 4. Al estar en los cuadrantes 1 y 4, hay que tener cuidado. No es que porque es completa va de 0 a 2pi. El teta se mide en base a los cuadrantes donde está la región, no a si la región es completamente circular o no. Y veamos cómo queda. Z de menos R a R ya lo habíamos definido por la piso y techo, que ahora son límites para Z. Vean cómo se ha definido teta de menos pi medios a pi medios por los cuadrantes. Como es cuadrante 1 y cuadrante 4, en sentido antihorario lo vemos como teta de menos pi medios a pi medios. Y el R de 0 a 2 coseno de teta. Entonces, en cilíndricas, R teta Z, para integrales triples, tenemos lo siguiente. No importa qué orden le pongan en coordenadas triples, de x, de y, de z o cualquier orden de los diferenciales, en cilíndricas esto siempre será de r de teta, las últimas dos, y la primera será de z. Siempre va a ser así, de z, de r, de teta, en ese orden. En rectangulares pueden haber, son 6 órdenes los que hay, pero en polares siempre va a usar, en cilíndricas, perdón, siempre va a usar este, de z, de r, de teta. Los límites aquí los tiene ya planteados en esta integral, la voy a marcar acá. Teta de menos pi medios a pi medios, r de 0 a 2 coseno de teta, z de menos r a r ya en coordenadas cilíndricas, y el r cuadrado que está aquí es simplemente pasar x cuadrado más y cuadrado a la u medio a coordenadas polares. Esto es r cuadrado a la u medio, esto le va a quedar r. ¿Y por qué aquí queda r cuadrado? Por el r que se agrega por defecto a la integral. El r que sale de cambiar lo que va a integrar y el que se agrega por defecto le generan r cuadrado. Y ya tiene ahí entonces su resultado final. Ya lo demás es puro proceso de integración. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Nos vamos a quedar hasta acá porque ya son las 10. Y ya tienen ustedes y yo también otra tutoría. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a programar alguna sesión por ahí para responder la tutoría que no pudimos hacer esta semana. Así que yo les aviso ahí qué día. No sé si en este año porque ya viene el periodo vacacional para todos, pero ya vamos a ver. Bueno, preguntas, chicos. Ahí nos manda la grabación para volverla a repasar. Claro, claro.